Bienvenidos a Historias de Vida, el programa donde queremos escucharte y conocerte, porque entendemos que detrás de toda buena conversación hay una historia, una vida, y detrás de toda vida algo que aprender. En el episodio de hoy estamos con Pau y tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Está con nosotros el pastor Daniel. Bienvenido, Dani. Hola Martín, hola Pau, bueno, gracias por la invitación, por ser parte de estos encuentros. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por haber aceptado la invitación. Y bueno, para empezar, nosotros ya sabemos que vos prácticamente naciste en la iglesia, pero queremos conocer un poco más de cómo fue ese proceso entre haber nacido en la iglesia y conocer a Jesús personalmente. Bueno, como bien dijiste, y digo siempre yo, soy bicho de iglesia, nací dentro de la iglesia con familia cristiana, mi abuelo era pastor, tíos pastores, primos pastores, y en posiciones de liderazgo en sus respectivas iglesias. Eh, por lo tanto, para mí la vida de iglesia es mi vida, es lo normal. A los 6 años yo tengo el recuerdo, tengo grabado como una imagen en mi mente, de estar en el Parque Alianza en un campamento de chicos y levantar mi mano en señal de invitar a Jesús a mi corazón. O sea, con lo cual tengo conciencia de que a los 6 años fue mi primer paso de fe de aceptar a Jesús en mi corazón. Y a los 12 años me bauticé. En realidad, o sea, me bauticé no tal vez entendiendo lo que implicaba eso, eh, porque era lo normal que yo veía todos los años que había gente que se bautizaba. Pero sí sabía que era un paso que, como parte de la iglesia, yo tenía que dar. Y cuando tenía 12 años, o sea, se dio la oportunidad, se bautizaba también mi hermana y dije, bueno, me bautizo yo también, ya que estamos acá, lo hacemos. Pero fue siempre una vida de iglesia, o sea, no puedo decir en sí qué fue lo que me llevó, ¿no? a dar estos pasos. Para mí era lo normal que veía dentro de la iglesia. Y a los 17 años, ahí sí tuve un encuentro personal con Dios. Antes de seguir y que nos sigas contando de ese encuentro personal con Dios, te quería preguntar eh, ¿cuáles fueron las cosas que igual más te llamaban la atención a nivel iglesia o de Dios hasta ese encuentro? ¿Qué cosas decías, uy, mira, esto está bueno o esto, o esto la verdad que me interesa? Qué buena pregunta. Eh, Mira, creo que lo que más puede llegar a marcar es la parte de la adolescencia. Eh, es como que a los 12 años empecé a tocar la guitarra con los chicos, con los niños, y fue como que ahí en la música siempre hubo un hilo conductor del compromiso con la iglesia, más que en la iglesia en ese momento había un grupo de música, no de alabanza como había hoy, sino de canciones como había en aquella época. Piensa que yo vengo de la época que se cantaban himnos en la iglesia, así que, entonces, y el líder de jóvenes era el que tocaba y cantaba, entonces es como que ahí es donde uno tal vez me podía identificar con aquellos que eran líderes del grupo de jóvenes, que también eran músicos, cantaban, y por ese lado yo me arrimaba un poquito más ahí, y creo que el sentido de pertenencia pasó por ahí por tener estos líderes y también un grupo de amigos de acuerdo a mi edad, que crecíamos juntos dentro de la iglesia. Y este grupo de pertenencia, este gusto por la música, ¿tuvo algo que ver que te llevó a este primer encuentro con Jesús cuando tenías 17 o cómo fue? En realidad, justamente el líder de jóvenes, que hoy es
es pastor en Morón. Él, esto fue en el año 85. Empezaban a estar todas las campañas de Carlos Anacondia y se hizo una muy grande en el barrio de La Boca. Y este líder de jóvenes estaba involucrado en la organización y nos invitó a ser parte, ¿no?, de tomar alguna actividad dentro de lo que era esta campaña. Y bueno, ahí yendo con el líder, me involucré en la campaña y yo en primer lugar me había anotado para ser consejero, ya había hecho eso en algún otro evento evangelístico, y digo, bueno, esto es lo que sé hacer, así que voy por acá. Pero el tema es que todos mis amigos se habían anotado en la campaña, en la carpa de liberación, en el Ministerio de Liberación, así que me quedé solo en consejería y dije, ¿qué hago solo acá? Y me pasé a liberación. Y ahí fue donde esa experiencia de servicio fue la que realmente marcó y, y me produjo un encuentro con Dios como nunca antes había tenido. Después de ese encuentro que tuviste con Dios en ese momento, ¿qué cosas podrías decir que fueron las que más fueron cambiando de tu carácter o que más fuiste conociendo de Dios? Mira, el tema es que, a ver, lo que experimenté en la campaña, más allá de la liberación y todo eso, fue que Dios me llevó a encontrarme con la necesidad de la gente. Es como que cuando uno vive en el mundo iglesia y se mueve dentro del ámbito de iglesia, es como que estamos todos caminando por el mismo camino. Pero ahí en la campaña, claro, empecé a ver gente, aparte de cultos, de ocultistas y todo eso, la necesidad espiritual de la gente. Y ahí pude conocer a un Dios de poder, a un Dios que cambia vidas, pero un Dios que trabaja en la necesidad de la gente. Y eso me llevó a querer profundizar en el conocimiento de Dios. Yo hasta ahí no tenía una vida devocional firme, ni de oración, ni nada de eso. Era uno más del montón. Pero al ver eso me llevó a un compromiso de decir, wow, yo no puedo ser lo que soy cuando veo lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Entonces ahí empecé a tomar en serio el hecho de estudiar la palabra, de tener tiempos personales de oración, ayunar, cosa que nunca había hecho en mi vida. Y eso ahí fue empezando a cambiar mi vida espiritual. O sea, la práctica o la experiencia en la campaña me llevó a profundizar mi relación con Dios. Y sobre todo lo que más trabajó en mi carácter tiene que ver, por un lado, con la timidez. O sea, yo era muy tímido y toda esta experiencia Dios me fue quebrando lo que era la timidez, aunque me costaba mucho, y lo otro, la humildad, ¿no? Saber que estando ahí orando por la gente, por liberación, no era lo que yo podía hacer, sino era mi dependencia de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo quería hacer en ese momento. Y creo que esas cosas son las que me fueron marcando y generando, bueno, el llamado que después entiendo que Dios me hizo y que es lo que hoy estoy viviendo. Y un poco de lo que estabas diciendo tenía que ver con la diferencia entre la vida cristiana antes y después de este evento en la campaña y de lo que empezaste, de lo que conociste en ese momento. Entonces, la pregunta es un poco, ¿cómo describirías tu vida cristiana antes y después de esto? Como, ¿qué entendés que es la vida cristiana? Bueno, antes la vida cristiana era ir a la iglesia, nada más. O sea, después todos mis intereses, todos mis gustos, la realidad no tenían nada que ver con la iglesia. Nada que ver. O sea, iba a la iglesia, iba a la reunión de jóvenes porque ahí estaban mis amigos, y porque era lo normal, por así decirlo.
Entonces la vida cristiana era eso, ir a la iglesia, nada más. Ya con eso, suficiente. Ahora, después de esto, lo que generó fue justamente un poco lo que decía antes, de decir, yo tengo que conocer más a ese Dios, porque conocí a un Dios de poder que no lo conocía antes. Y creo que lo que me hizo ver es mi realidad delante de Dios, ¿no? De sentirme chiquitito, muy chiquitito, delante de Dios. Y creo que el antes y después tiene que ver con eso, tiene que ver con un antes de tener una vida como uno quiere y un después tener una vida de búsqueda, de dependencia, de ser consciente, ¿no? de que hay un Dios real, un Dios verdadero, que no es simplemente una historia que el pastor hablaba o qué sé yo. Un Dios que se quería relacionar con la gente. Creo que esa conciencia es lo que marca. Y este Dios que se quiere relacionar con la gente y quiere tener una relación personal con vos, con qué otras formas lo describirías? O sea, si tuvieras que decir, Dios para mí es, ¿qué dirías? Dios para mí es la razón por la que existo. La realidad es esa. A veces es reiterativo porque hablo mucho del propósito, del llamado, de tener seguridad de propósito y todo eso, pero la realidad creo que Dios es el motivo. O sea, yo creo que si yo saco a Dios de mi vida deja de tener sentido. O sea, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que me gustaría alcanzar está relacionado con lo que entiendo que Dios quiere para mi vida. Y es todo, es todo. O sea, hoy, pasando los años, en ese momento no lo veía tan así, tal vez porque era el inicio de algo. Pero hoy, ya pasando varios años, no es tanto. O sea, un par de años atrás, uno puede decir, bueno, Dios me dio identidad, quitó la orfandad, empecé a experimentar la paternidad de Dios, y un montón de cosas más que uno podría decir. Pero en ese momento donde yo me empiezo a relacionar con Dios, creo que lo que Dios empezó a cobrar vida en mí es el todo. Es decir, bueno, todo pasa por Dios, todo pasa por lo que Él quiere. Aún así todo, al principio fui rebelde también. Ojo, no es que, bueno, un día me desperté y dije, uy, ahora soy hijo de Dios y todo cambió. No. Un proceso donde entregar cada área es un tema. Y la realidad es el día de hoy que Dios me sigue mostrando cosas que uno tiene que entregar. Muchas gracias, Dani, por todo lo que venís contando. Estoy seguro que en otro episodio vamos a estar profundizando sobre esos procesos y esos tiempos de entrega y sacrificio que Dios nos pide para ir trabajando nosotros hasta alcanzar ese propósito que nos venís mencionando. Queremos terminar este tiempo haciéndote una especie de ping-pong de preguntas bien cortitas para que no para hablar tanto, sino para conocerte más, porque eso la verdad que es algo que también nos interesa. Así que Pau te va a estar haciendo estas preguntas. Bien, la primera es preguntarte, ¿cuál es el primer, si yo te digo un versículo, cuál es el primero que se te viene a la cabeza? Gálatas 2:20. Que Con dice, Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, me viene ese porque para mí es el resumen de lo que es la vida cristiana. una canción, Una canción, si es una canción no cristiana, de cuando era adolescente, puede ser Rapsodia Bohemia, de aquellos años. un libro, Bueno, un libro hay varios. Creo que un libro fundamental es Cristianismo Básico, de John Stott. Otro, El Poder de lo Alto, de Simpson.
Y uno muy bueno, La sensación de ser alguien, creo que se llama Maurice Wagner, algo así, no me acuerdo bien el autor, pero La sensación de ser alguien es un libro espectacular. ¿Y una peli? A ver, si me tengo que acordar películas, tiene que ser es justamente antes de mi encuentro con Dios. Porque después como que ya pasó todo a segundo grado y no le doy tanta importancia. Podría ser Terminator, del año 80, o sea, hace 40 años atrás, que fue tal vez la primera película que fui al cine solo con amigos del colegio. Nunca la vi, la voy a tener que agregar en mi lista. Que si no viste Terminator no conoces nada de cine. Y para cerrar este ping-pong, ¿qué consejo le darías a tu yo de entre 15 y 18 años? El consejo que le daría es descubrir cuanto antes el propósito de Dios para tu vida. Porque cuando vos descubrís tu propósito, ahí vas a tener real necesidad de Dios en tu vida. Cuando vos descubrís tu propósito, las decisiones que tomes de lo que vos estudies, con quién te vas a casar, o si te vas a salir con alguien, todo empieza a encajar. Descubrí tu propósito en Dios. Creo que es el primer paso para mi yo a los 15, 16 años. Muchas gracias, Dani, por todo. Por todo, nos encanta poder conocerte más a través de este tiempo. Estamos seguros que te vamos a volver a invitar porque sabemos que hay mucho en serio para hablar y para seguir descubriendo y conociéndonos más. Dale, gracias a ustedes por invitarme. Esperamos hayas disfrutado de esta conversación tanto como nosotros la disfrutamos. Si aprendiste algo, si te inspiró o desafió, queremos leerte y escucharte. Podés dejarnos tu comentario, sugerencia o compartirnos también de algún tema que te gustaría que hablemos más adelante. Nos vemos en los próximos episodios de Historias de Vida.